vemos esa foto. Yo veo esa foto en la mesa navideña y me tiro arriba de la mesa. O sea, es irresistible. Hay una angustia y después me tiro. Yo me tiro de cabeza. Claro, Primero pero me no es una mesa Ravena. ¿Cómo sería una mesa Ravena? Esto no es aconsejable, claro. Una mesa Ravena. Depende cómo está hecho lo que está ahí. Puede ser una mesa Ravena con un montón de comida Pero, por ejemplo, ¿qué? parecida. Pollo podemos. Depende cómo vos estés preparando todos esos alimentos. Si es una mesa parecida con los mismos elementos, con menos aceite, con menos harina, con menos azúcar, vos podés preparar los mismos canapés dietéticos aprendiendo ciertas recetas. Claro, pero está bueno. Hay que buscar y sobre todo tener... ¿Qué hace Doman? ¿Alguien me puede explicar qué hace Doman acá Arreglando atrás? la pata que ya arreglé del sillón. ¿Podés salir de ahí? Arreglando la pata del sillón que ya Está arreglé. tirado cual mecánico, Hacemos cambiando todo, las arreglamos pata del sillón. Para derribar un mito. Espera, perdón, perdón, Tommy, Santi, quiero sí, cerrar sí. esta idea. Podemos reemplazar muchas de las comidas con unas buenas ensaladas, además, ¿no? Pero Claro. Mira, yo quiero mostrar una cosa. Yo te voy a hacer un estudio de ella. Comer ensaladas Por eso, toda la noche tenés que ella comer. dijo, yo veo Algo esa para pantalla de no televisión, y me tiro encima. Sí. Primera actitud, uno dice, ¿qué le pasa a esta ninfómana de la comida? Primero. Más o menos, más o yo menos. soy. sí. Segunda, pero doctor, si no comemos harinas o no comemos alguna cosa, podemos comer unas buenas ensaladas. Esto hace que uno diga, ¿qué te pasa con la comida? Quiere comer. Me diga Quiere eso. comer. Es verdad. Pero ¿dónde viste que se No, pero coma soy así así. o se come? Pero ella es porque es... Tiene razón. Ella es apasionada, entonces hay que Apasionada. meter la pasión en otro lado. Porque esta pasión es enfermiza. te Ojo con la engorda. otra, igual. Bueno, lo que fuera, con control.